Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en voz alta, no porque sea difícil, sino porque en el fondo ya saben que la respuesta va a cambiar algo. Y esa pregunta es esta: ¿y si la versión de ti que más temes no es tu peor versión, sino tu versión más real? Bueno, eso es exactamente lo que Carl Jung pasó toda su vida intentando decirte. Y es lo mismo que Diógenes de Sinope, ese filósofo que vivía en un barril y le decía verdades incómodas a los reyes, demostró con su propia existencia hace más de 2000 años. La filosofía cínica y la psicología junguiana, separadas por siglos, llegaron a la misma conclusión perturbadora, que el mayor enemigo de tu libertad interior no está afuera. Está dentro. Y lleva tu cara. Desde que eras pequeño, aprendiste a construir una versión de ti mismo que fuera aceptable. Segura. Aprobada. Una máscara tan bien hecha, tan cómoda de llevar, que con el tiempo dejaste de sentirla como máscara y empezaste a sentirla como piel. Pero debajo de esa construcción impecable, debajo de la persona responsable, agradable, funcional que el mundo conoce, hay algo que lleva años esperando. Jung lo llamó la sombra. No el mal. No el monstruo. El exiliado. Todo lo que fue reprimido, silenciado, enterrado para que la versión aceptable de ti pudiera sobrevivir en una sociedad moderna que recompensa la conformidad y castiga la autenticidad. Y lo que nadie te dice, lo que este canal se atreve a decir con toda la incomodidad que eso implica, es que ese exiliado no desapareció. Está ahí. Y cobra factura todos los días, de formas que quizás ya reconoces pero todavía no has conectado con su origen real. Este video no es filosofía decorativa. No es contenido para sentirte inteligente durante 20 minutos y seguir igual. Es una invitación, incómoda, necesaria y potencialmente transformadora, a bajar al subsuelo de tu propia psique y ver, por primera vez con claridad, que está sosteniendo todo lo que construiste. Vas a entender por qué ciertas personas te irritan de forma desproporcionada, por qué te saboteas exactamente cuando más importa, por qué a veces escuchas tu propia voz y no te reconoces en ella. Vas a conocer los 4 miedos que te mantienen fragmentado, las prácticas concretas que puedes empezar hoy mismo, y los signos reales, no los que venden los libros de autoayuda, de que algo genuino está cambiando en ti. El pensamiento crítico que propone la filosofía antigua no promete paz inmediata. Promete algo mucho más valioso: encontrarte. Y si estás aquí, viendo este video hasta este punto, hay una parte de ti que ya sabe que es hora. Hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, y es que la mayoría de las personas que conoces, y quizás tú mismo, no saben realmente quiénes son. No porque sean superficiales, sino porque desde muy pequeños aprendieron una lección silenciosa y brutal. Algunas versiones de ti mismo traen abrazo, y otras traen silencio incómodo. La filosofía cínica que Diógenes de Sinope practicaba en las calles de Atenas partía exactamente de ahí, de la pregunta radical que casi nadie hace: ¿estás viviendo tu vida, o estás actuando en ella? Y lo más perturbador de todo es que, si llevas mucho tiempo con la máscara puesta, probablemente ya no sientas que hay máscara alguna. Eso, amigo, es precisamente el problema. Piensa en esto como un experimento que la vida hizo contigo sin pedirte permiso. Cuando eras niño y mostrabas tu enojo, alguien fruncía el ceño. Cuando llorabas, alguien decía ya, cálmate. Cuando eras demasiado ruidoso, demasiado curioso, demasiado tú, alguien, con toda la buena intención del mundo, te fue moldeando. Y tú, que eras inteligente, aprendiste rápido. Dejaste de preguntarte cómo me siento y empezaste a preguntarte qué es seguro sentir aquí. El pensamiento crítico sobre tu propia existencia fue reemplazado por un piloto automático social tan eficiente que un día abriste la boca para decir algo y salió la respuesta correcta, no la verdadera. Carl Jung llamaba a esto la persona, la interfaz que construimos para funcionar en el mundo, tan útil como peligrosa cuando empieza a confundirse con nuestra identidad real. La verdad incómoda es que la mayoría vive y muere usando esa interfaz como si fuera su rostro original. Hubo un momento, quizás ya lo viviste, en que escuchaste tu propia voz y algo en ti dijo: espera, ¿eso fui yo? Respondiste lo que se esperaba, sonreíste cuando tocaba sonreír, estuviste de acuerdo cuando era más fácil que discutir.
Y al salir de esa conversación, quedó una sensación extraña, como de haber estado presente y ausente al mismo tiempo. Eso no es timidez. Eso no es madurez social. Eso es lo que la filosofía llama alienación de uno mismo, y lo que el pensamiento incómodo de Diógenes llamaría, sin rodeos, una pequeña muerte cotidiana. La vida auténtica no empieza con grandes gestos ni con retiros espirituales en montañas remotas, empieza en ese instante exacto en que te das cuenta de que la voz que habló no era del todo tuya. Y si eso te resuena más de lo que quisieras admitir, quizás valga la pena preguntarse, ¿qué más, además de esa voz, dejó de ser tuyo sin que te dieras cuenta? Hay una historia que pocos conocen sobre Diógenes de Sinope y que cambia completamente la forma en que lo entendemos. Antes de ser el filósofo que vivía en un barril, antes de decirle a Alejandro Magno que se quitara del sol, antes de convertirse en el símbolo más radical de la filosofía cínica, Diógenes fue un criminal. Él y su padre fueron acusados de falsificar monedas en Sinope, y como consecuencia, fue expulsado de su ciudad, despojado de su ciudadanía, de su nombre, de su lugar en el mundo. Cualquier persona normal habría escondido esa vergüenza para siempre. Pero Diógenes hizo algo que ningún manual de autoayuda te va a enseñar, la usó como punto de partida. Dijo, con esa ironía que lo caracterizaba, falsifiqué la moneda de la ciudad. Ahora falsificaré la moneda de los valores convencionales. Ahí nació una filosofía antigua que sigue siendo más vigente que casi todo lo que se publica hoy. Bueno, ¿y qué tiene que ver el exilio de Diógenes contigo? Más de lo que parece. Porque dentro de cada persona hay partes que fueron exiliadas, no porque fueran malas, sino porque eran inconvenientes. Tu rabia fue exiliada porque los niños buenos no se enojan. Tu ambición fue exiliada porque no hay que parecer arrogante. Tu tristeza fue exiliada porque hay que ser fuerte. Tu deseo fue exiliado porque eso no se dice. Poco a poco, esas partes fueron empujadas hacia adentro, hacia un lugar oscuro que Jung llamó la sombra, y que no es el mal, como mucha gente cree, sino simplemente el exiliado. Todo lo que fue repudiado para que la persona pudiera sobrevivir en sociedad. La esclavitud moderna más sofisticada no tiene cadenas visibles, tiene expectativas, miradas de desaprobación y silencios cargados. Y tú, sin darte cuenta, construiste tu propia celda con las manos. Hay un ejercicio que puede parecer simple pero que golpea fuerte cuando se hace con honestidad. Trata de recordar un rasgo tuyo que alguien cercano, un padre, un maestro, una pareja, llamó demasiado. Demasiado sensible. Demasiado intenso. Demasiado directo. Demasiado ambicioso. ¿Lo tienes? Ahora pregúntate, ¿qué hiciste con ese rasgo? ¿Lo enterraste? ¿Lo disfrazaste? ¿Aprendiste a activarlo solo en privado, cuando nadie miraba? Esa parte de ti que fue llamada demasiado es exactamente lo que la filosofía oscura de Diógenes rehabilitaría sin pestañear, porque él entendía que lo que la sociedad llama exceso suele ser, en realidad, autenticidad sin domesticar. El despertar de conciencia no empieza con meditaciones ni con frases bonitas en Instagram, empieza cuando te preguntas dónde fue a parar esa parte de ti, y si acaso todavía está viva en algún lugar esperando que alguien, tú, vaya a buscarla. Aquí viene la parte que nadie quiere escuchar, pero que la filosofía lleva siglos intentando decirte, lo que reprimes no desaparece. Se reorganiza. Busca otra salida. Y cuando la encuentra, casi nunca es por donde tú esperabas. ¿Alguna vez explotaste de forma desproporcionada en una discusión pequeña, algo tan trivial como los platos sucios o un comentario inocente, y después te quedaste pensando de dónde salió todo eso? Bueno, salió del lugar donde guardaste todo lo que no te permitiste sentir durante semanas, meses o quizás años. La sombra no tiene paciencia infinita. Y cuando habla, no pide permiso. Eso es lo que el pensamiento crítico aplicado a uno mismo revela cuando uno se atreve a mirar de verdad, que gran parte de nuestras reacciones más intensas no son respuestas al presente, sino facturas del pasado que finalmente llegaron a cobro. Piensa en la sombra como un cano entupido, como diría alguien con más franqueza que diplomacia. Puedes tapar la salida, puedes ignorar la presión, puedes incluso convencerte de que el problema desapareció. Pero la presión sigue aumentando por dentro.
Y cuando explota, no explota donde tú planeaste ni donde era conveniente, explota donde la estructura era más débil. A veces eso es una relación. A veces es tu salud. A veces es ese sabotaje inexplicable justo cuando todo iba bien, esa crisis existencial que aparece en el peor momento posible pero que, si eres honesto, llevaba tiempo anunciándose en voz baja. La filosofía antigua ya sabía esto, Diógenes no era provocador por capricho. Era provocador porque decía en voz alta todo lo que los ciudadanos de Atenas tragaban en silencio. Él era la sombra colectiva de una ciudad entera, el que se atrevía a decir la verdad incómoda que todos pensaban pero nadie osaba pronunciar. Y por eso lo odiaban. Y por eso no podían ignorarlo. Ahora viene la pregunta que más incomoda, y que es justo por eso la más valiosa: ¿quién en tu vida te irrita de forma desproporcionada? No el que te cae mal de forma normal, sino ese que te saca de quicio de una manera que tú mismo no terminas de entender. Porque la reflexión profunda que propone la filosofía cínica sugiere algo radical, que las personas que más nos irritan suelen tener exactamente aquello que nosotros reprimimos. El que te molesta por ser demasiado directo quizás tiene la valentía que tú exiliaste. El que te incomoda por mostrarse demasiado quizás vive la autenticidad que tú enterraste. Eso no significa que esa persona sea perfecta, significa que es un espejo. Y los espejos, cuando muestran algo que no queremos ver, generan una incomodidad muy particular. La vida auténtica empieza, muchas veces, no en la meditación ni en el retiro, sino en ese momento incómodo frente al espejo, cuando decides no apartar la mirada. Si hay algo en lo que la filosofía oscura de Diógenes de Sinope era absolutamente despiadada, era en exponer las cadenas invisibles que la gente cargaba con orgullo creyendo que eran virtudes. Y entre todas esas cadenas, el miedo es la más pesada y la más difícil de ver, precisamente porque se disfraza de prudencia, de humildad, de responsabilidad. El primero de estos miedos es uno que casi nadie confiesa pero casi todos sienten: si me permito ser quien realmente soy, voy a convertirme en una mala persona. Es un miedo curioso, ¿verdad? Porque parte de una premisa que vale la pena cuestionar con todo el pensamiento crítico disponible, que tu naturaleza real es peligrosa, que sin la máscara serías un monstruo. Pero piensa en esto: un perro que nunca aprendió a morder no es gentil. Es asustado. La gentileza verdadera, la que tiene peso real, viene de alguien que podría morder y elige no hacerlo. La bondad que nace del miedo no es virtud. Es supervivencia disfrazada de carácter. El segundo miedo es más social y por eso más doloroso: si me muestro de verdad, voy a ser rechazado. Y aquí la verdad incómoda es casi cruel en su precisión: ya estás siendo rechazado. En este momento, mientras llevas la máscara puesta, estás siendo aceptado por alguien que no existe y rechazando a alguien que sí existe pero que nadie ve. La pregunta que la filosofía en español de este canal se atreve a hacer es: ¿rechazado por quién? ¿Por personas que nunca te conocieron de verdad, o por ti mismo, que llevas años negándote la palabra? El tercer miedo es más sofisticado: si accedo a mi poder real, voy a lastimar a los demás. Y aquí Diógenes de Sinope es el ejemplo más contundente que existe, porque tenía un poder total sobre sí mismo y cero interés en controlar a nadie más. Eso es lo que la sabiduría antigua llama poder integrado, soberanía personal, no dominación. Son cosas completamente distintas, aunque el miedo no las distinga. El cuarto miedo es quizás el más profundo, y el que más paraliza: no sé quién soy sin mi máscara. Y eso, en lugar de ser una señal de alarma, debería ser una señal de que estás justo en el umbral de algo importante. Imagina una cicatriz que cubriste con una curita durante tanto tiempo que cuando intentas quitarla, duele. No porque la herida siga abierta, sino porque el aire está tocando algo que estuvo escondido demasiado tiempo. Esa sensación de desorientación, ese vacío existencial que aparece cuando empiezas a soltar la identidad construida, no es el fin. Es el comienzo. La crítica social más honesta que puede hacerse es esta: vivimos en una sociedad moderna que recompensa la consistencia de la máscara y castiga la autenticidad del proceso. Por eso el despertar de conciencia duele al principio, porque vas en contra de una corriente muy poderosa. Pero como decía alguien que vivía en un barril y dormía mejor que la mayoría de los reyes, la libertad interior nunca fue cómoda.
solo fue real. Hay una idea que la filosofía antigua entendía con una claridad que la modernidad perdió por completo, que el crecimiento real no es acumulación. No es agregar más conocimiento, más hábitos, más versiones mejoradas de ti mismo apiladas una sobre otra como capas de pintura sobre una pared húmeda. El crecimiento real es excavación. Es bajar. Es encontrar lo que está debajo de todo lo que construiste y preguntarte, con honestidad brutal, sobre qué terreno está parado todo eso. Imagina que construiste tu casa, tu identidad, tus relaciones, tu forma de moverte por el mundo, sobre un terreno que nunca fue preparado. La casa parece sólida. Tiene buenos muebles, buena fachada, todo en su lugar. Pero cada vez que hay un temblor, una pérdida, una traición, una crisis existencial inesperada, aparecen las grietas. Y tú, en lugar de bajar al subsuelo a ver qué está fallando, repintas las paredes. La individuación, concepto que Jung desarrolló con una profundidad que pocos filósofos han igualado, no es reformar los cuartos. Es bajar al sótano y ver, por primera vez, que está sosteniendo todo. Hubo un momento, y probablemente tú también lo tienes si te das permiso de recordarlo, en que algo en tu vida colapsó de una forma que en ese momento parecía destrucción pura. Una relación que terminó y te dejó sin saber quién eras fuera de ella. Un trabajo que perdiste y que reveló que gran parte de tu identidad estaba construida sobre ese título. Un agotamiento tan profundo que el cuerpo simplemente dijo hasta aquí y se negó a seguir adelante. En ese momento, la tendencia natural es buscar la salida más rápida, parchar, distraerse, empezar algo nuevo antes de procesar lo que terminó. Pero la reflexión profunda que propone la filosofía cínica sugiere algo contrario, que esas rupturas no son accidentes. Son la psique exigiendo atención. Son el subsuelo mostrándose porque ya no puede seguir sosteniendo el peso de lo que construiste encima. El pensamiento radical de Jung coincide aquí con la sabiduría antigua de Diógenes en algo fundamental. A veces lo que parece el peor momento de tu vida es, en retrospectiva, el más honesto. Y nadie encarna esto mejor que Diógenes de Sinope, porque él no simplificó su vida por moda ni por estética minimalista. Lo hizo porque entendió algo que Alejandro Magno, con todo su imperio, sus ejércitos y sus conquistas, no había entendido, que cada cosa que posees también te posee a ti. Diógenes se deshizo de la propiedad, de la ciudadanía, del estatus, del confort, no porque fuera masoquista, sino porque quería descubrir qué quedaba cuando todo eso desaparecía. Y lo que quedó fue una libertad interior tan real, tan poco performativa, que cuando Alejandro, el hombre más poderoso del mundo conocido, se paró frente a él y le preguntó qué quería, Diógenes simplemente respondió: que te apartes del sol. Esa es la vida auténtica llevada a su expresión más radical. No la ausencia de todo, sino la presencia plena de uno mismo, sin depender de nada externo para validar lo que ya eres. Y si eso te parece imposible o demasiado extremo, quizás vale la pena preguntarse cuántas cosas en tu vida estás sosteniendo no porque las amas, sino porque sin ellas no sabrías quién eres. Todo lo que se habló hasta aquí, la máscara, el exiliado, la sombra, los miedos, la individuación, puede sonar muy bien en teoría y quedarse en exactamente eso, teoría. Y la filosofía que no se convierte en acción concreta es simplemente entretenimiento intelectual sofisticado. Diógenes de Sinope no escribió tratados. No fundó una academia. No dictó conferencias en salones elegantes. Vivía lo que pensaba, en tiempo real, sin red de seguridad. Esa es la diferencia entre la filosofía antigua que transformaba vidas y el consumo de contenido que te hace sentir inteligente por unos minutos y luego desaparece. Por eso, lo que viene ahora no es más reflexión, es movimiento. La primera práctica se llama rastreador de proyecciones, y es tan simple como incómoda. Escribe 3 rasgos que genuinamente te irritan en otras personas. No lo pienses demasiado, los primeros que vengan. Luego, con toda la honestidad que puedas reunir, pregúntate dónde vive cada uno de esos rasgos en ti. No si los tienes, sino dónde los tienes. Porque la verdad incómoda que la psicología y la filosofía cínica comparten es que el juicio más feroz siempre apunta hacia adentro. La segunda práctica se llama carta del exiliado, y requiere un poco más de valentía. Toma papel y pluma, no el teléfono,
papel de verdad, y escribe en primera persona como si fueras esa parte de ti que fue silenciada. La que fue llamada demasiado. La que aprendió a esconderse para que los demás estuvieran cómodos. Deja que hable sin censura, sin corrección, sin filtro social. ¿Qué diría? ¿Qué quería antes de ser callada? ¿Qué perdió cuando la encerraste? Este ejercicio, que parece simple y hasta un poco extraño, es exactamente el tipo de reflexión profunda que terapeutas junguianos utilizan con personas que llevan décadas sin reconocer partes fundamentales de sí mismas. No necesitas un consultorio para hacerlo, necesitas honestidad y 15 minutos sin distracciones. Si quieres ir más lejos con esto, el libro Encuentro con la sombra compilado por Connie Sweich y Jeremiah Abrams es uno de los mejores recursos que existen para entender este proceso con profundidad real, sin caer en superficialidades del ego humano moderno. Las últimas dos prácticas son para el día a día, porque la vida auténtica no se construye en retiros de fin de semana, se construye en los momentos pequeños y repetidos de cada jornada. El microacto de autenticidad es esto, una cosa concreta, mínima, que harías si no estuvieras preocupado por la aprobación de nadie. Puede ser decir que no cuando tu impulso real es decir que no. Puede ser hacer una pregunta que consideras inconveniente en una reunión. Puede ser expresar un desacuerdo real en lugar de asentir por costumbre. No tiene que ser dramático, tiene que ser verdadero. Y finalmente, el diario de la máscara, al final de cada día, una sola pregunta. ¿En qué momento hoy no fui yo mismo, y por qué? Sin juicio, sin castigo, solo observación. Porque el pensamiento crítico aplicado a la propia vida empieza exactamente así, no con grandes revelaciones, sino con pequeñas preguntas honestas repetidas con constancia. Y si haces estas 4 prácticas durante 30 días seguidos, algo va a cambiar, no de forma dramática ni instantánea, sino de la única forma en que los cambios reales suceden, desde adentro, silenciosamente. Sin pedir permiso. Aquí viene algo que casi ningún contenido de desarrollo personal te va a decir, porque no es lo que la gente quiere escuchar. Los primeros signos reales de que estás cambiando no son paz, no son claridad. No son esa sensación de ligereza que prometen los retiros de meditación. Los primeros signos son, en muchos casos, incómodos. El primero es este: vas a empezar a incomodar a personas que antes te encontraban fácil de tratar. Y eso, aunque duela, es una señal extraordinariamente buena. Porque lo que significa es que la máscara, esa interfaz social que construiste durante años para hacer la vida más cómoda para los demás, está empezando a aflojarse. La esclavitud moderna más sutil es exactamente esa: ser tan adaptable, tan complaciente, tan fácil, que termina siendo invisible para ti mismo. Cuando empiezas a tener bordes reales, cuando empiezas a decir lo que piensas y a no decir lo que no piensas, algunas personas van a notar que algo cambió. Y no a todas les va a gustar. Eso es exactamente lo que debe pasar. El segundo signo es paradójico, y es donde la filosofía oscura de Diógenes de Sinope resulta más útil que cualquier manual de bienestar moderno. Vas a empezar a sentir las emociones con más intensidad. No menos. Más. La rabia va a ser más rabia. La tristeza va a ser más tristeza. El entusiasmo va a ser más entusiasmo. Y aquí viene la parte crucial: no vas a colapsar. Porque la diferencia entre sentir con intensidad desde un lugar integrado y sentir desde un lugar fragmentado es enorme. Antes, una emoción intensa te desbordaba porque no tenías dónde ponerla, la máscara no tenía espacio para ella. Ahora, con la reflexión profunda y las prácticas que ya tienes, esa emoción tiene un lugar. La libertad interior que la filosofía cínica proclamaba no era ausencia de emoción, era la capacidad de sentir todo sin ser arrastrado por nada. Eso no se aprende en un día. Pero se aprende. Y cuando empieza a suceder, lo reconoces de inmediato porque la sensación es completamente distinta a todo lo que conocías. El tercer y cuarto signo van juntos, y son quizás los más hermosos de todos. Por un lado, vas a notar que te vuelves menos interesante para las personas que necesitaban tu máscara, aquellas que se beneficiaban de tu complacencia, de tu silencio, de tu disponibilidad infinita. Y al mismo tiempo, vas a empezar a atraer a personas que quieren tu verdad.
No tu versión pulida y aprobada, tu verdad real, con sus bordes y sus contradicciones y su profundidad. Eso es lo que la vida auténtica produce, relaciones de otra calidad, conversaciones de otra densidad, una soledad que cuando aparece ya no aterra sino que descansa. Y el cuarto signo, el que para el pensamiento crítico de la filosofía antigua era la señal más clara de madurez real, vas a dejar de defenderte tanto. No porque ya no tengas nada que proteger, sino porque la identidad que estás construyendo ya no es frágil. No necesita muros porque no tiene miedo de ser vista. Diógenes de Sinope vivía en un barril en medio de la plaza pública y dormía con más paz que los reyes de su época, no porque no tuviera nada, sino porque lo que tenía no podía serle quitado. Esa es la promesa real de todo este proceso. Y la pregunta que queda flotando, sin prisa, es una sola: ¿estás listo para empezar? Todo lo que escuchaste hoy no es información nueva en el sentido convencional. Es información antigua, tan antigua como Diógenes de Sinope caminando descalzo por las calles de Atenas con una lámpara encendida en pleno día, buscando, según él, a un hombre honesto. Lo que la filosofía cínica y la psicología de Jung comparten, separados por siglos, es esto, que el conocimiento que más transforma no es el que acumulas sobre el mundo, es el que acumulas sobre ti mismo. Y ese conocimiento no llega leyendo. Llega mirando. Llega bajando al subsuelo, abriendo las puertas que llevan cerradas demasiado tiempo y teniendo la valentía de ver lo que hay adentro sin salir corriendo. La vida auténtica no es un destino al que se llega, es una dirección que se elige, todos los días, en los momentos pequeños y repetidos que nadie más ve. Entonces ahora viene la parte que más importa y que depende únicamente de ti. ¿Cuándo fue la última vez que respondiste a algo que era verdadero en lugar de algo que era seguro? ¿Cuántas veces hoy llevaste la máscara sin darte cuenta? ¿Hay alguna parte de ti, algún rasgo, algún deseo, alguna ambición, que fue llamada demasiado y que desde entonces vive exiliada en algún lugar que ya ni recuerdas visitar? Estas no son preguntas retóricas. Son el comienzo real del trabajo. Porque el despertar de conciencia que propone la filosofía oscura de este canal no empieza con una revelación dramática, empieza con una pregunta honesta hecha en silencio, sin audiencia, sin performance. Empieza exactamente donde estás tú, ahora mismo, si decides no cambiar de pestaña y quedarte con la incomodidad del tiempo suficiente para que diga algo útil. Hoy tienes 4 prácticas concretas: el rastreador de proyecciones, la carta del exiliado, el microacto de autenticidad y el diario de la máscara. No necesitas hacer las 4 al mismo tiempo, necesitas empezar con una. Esta noche, antes de dormir, una sola pregunta: ¿en qué momento hoy no fui yo mismo, y por qué? Eso es todo. Ese es el primer paso. Porque la libertad interior que Diógenes de Sinope vivía con una coherencia que todavía incomoda a los poderosos no nació de un día de inspiración, nació de una decisión repetida, todos los días. De no traicionarse a sí mismo por comodidad ajena. Tú puedes hacer lo mismo. No en un barril, no renunciando a todo, sino en tu vida, en tu contexto, con la valentía que ya tienes aunque todavía no la hayas reconocido del todo. La sabiduría antigua no te pide que seas Diógenes. Te pide que seas tú, completamente, sin disculpas, sin máscara. Y si este video movió algo en ti, si algo de lo que escuchaste hoy resonó más de lo que esperabas, no lo dejes pasar. Ese movimiento interno es exactamente la señal que estabas esperando. Si quieres seguir explorando la filosofía, el pensamiento crítico y las verdades incómodas que la sociedad moderna prefiere ignorar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada video es una conversación como esta, profunda, directa, sin filtros innecesarios. Porque aquí no venimos a sentirte bien por un momento, venimos a encontrarnos de verdad. Y eso, como ya sabes, vale mucho más.